Entre los millones de archivos publicados sobre el caso Epstein han surgido muchas relaciones con casos virales, incluyendo la desaparición de la niña originaria en Reino Unido, Madeleine McCann. Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos más de 3 millones de documentos, fotos y vídeos relacionados con el caso del criminal convicto Jeffrey Epstein. Y es que hay varias fotos y varios correos que relacionan todo el caso de Jeffrey con Madeleine McCann, y es que los archivos cuentan con imágenes y vídeos publicados en redes e incluso información que se menciona a muchos personajes políticos o del mundo del entretenimiento. Sin embargo, en estos días la presunta relación con una de las desapariciones más mediáticas de las últimas décadas despierta una intriga total entre muchísima gente. Nosotros sacamos por aquí un reportaje donde comentábamos algunas líneas de investigación en torno a este suceso, y lo que contábamos es que entre los archivos que fueron desclasificados se encontraban unos documentos en los que se menciona información sobre la desaparición de la niña de 3 años de edad. De acuerdo a aquel archivo del 7 de julio de 2020, una mujer reportaba a la policía haber visto el secuestro de la menor de edad, ya que esta testigo decía que en el 2009 se pudo percatar de la presencia de alguien que era muy parecida a Ghislaine Maxwell, la mujer de Jeffrey Epstein. La mujer que realizaba la denuncia en Reino Unido señalaba haber visto a una menor muy parecida a Madeleine acompañada de esta persona cuando se dirigía a una tienda, e incluso un retrato hablado de este caso era muy similar a la apariencia física de Ghislaine, que recibía una condena por delitos cometidos en contra de menores que estaban relacionadas justo con el caso Epstein. Es que Madeleine McCann, sabemos que era una menor de edad con ese coloboma en el ojo derecho, una fractura del iris que le daba un aspecto peculiar a la niña y bastante reconocible, y de acuerdo con la información de este archivo, esta mujer vio también a un hombre de mediana edad acompañando a la mujer y a esa menor de edad, que posteriormente se cubría justo ese mismo ojo derecho durante todo el tiempo en el que se había encontrado en el mismo lugar. Dijo que al acercarse a la niña se dio cuenta de que se parecía muchísimo a Madeleine. La mujer intentaba apresurarla y parecía muy preocupada por la presencia de esta persona, y justo se tapaba el ojo derecho en todo el camino. La mujer precisaba que ese avistamiento le resultó muy extraño, por lo que realizó una denuncia en su momento y precisó que tiempo después vio una publicación en Facebook en la que se mencionaba justo esa misma teoría del caso. Lo curioso es que en relación con el orfanato Casa Pia, una periodista afirmaba que era un hecho conocido que millonarios estadounidenses viajaban a Portugal en aviones privados para ciertos encuentros con menores, y que esta podría ser una línea de investigación que quizás deseaban seguir. Todo esto evidentemente lo recogen del documental que salió en el año 2019 por Netflix de la desaparición de Madeleine McCann. Y es que en el año 2010 la justicia de Portugal consideró probados varios cargos de abusos contra menores que pesaban sobre 7 acusados en el proceso de Casa Pia, que fue el más largo de la historia de Portugal y a la que se esperaba en aquel momento que se dictara sentencia. Entre los enjuiciados figuraban un ex embajador, un presentador de televisión portuguesa y varias personas que estaban internados en esa Casa Pia. Si no conocéis este caso, nosotros quizás no podemos hablar mucho sobre detalles concretos del tema, pero justo que se mencione este tema en los archivos de Epstein, y sabemos que la desaparición de Madeleine ocurre también en Portugal, pues llama muchísimo la atención. Y es que en el tema de Casa Pia, la opinión pública se volcó totalmente con este tema y hubo unas 66.000 páginas, 800 testigos. Decía que había otros muchos casos que no se conocían de menores y hubo un montón de abogados que detallaron lo que habían sufrido en aquel momento y en ese orfanato, y que justo se mencionan estos correos para completar la información sobre la desaparición de Madeleine. La verdad es que es tremendo. Y también, aparte de las fotografías que hablábamos el otro día de los archivos de Epstein y también de esos retratos en el caso de Madeleine que se parecían a Ghislaine Maxwell, se ha filtrado también otra fotografía que dicen que sería de entre 2010 y 2011, que aparece Jeffrey Epstein, parece ser su jet privado,
con una niña que en este caso la gente estaba diciendo que se parecía muchísimo a Madeleine. Hay un montón de personas comentando esta foto diciendo que hay un gran parecido, y es que quizás muchos empezamos a ver parecidos ya donde no los hay, y es que este tema se está volviendo tan viral y recoge tantos casos que hasta este instante no sabíamos cómo concretarlos, o cómo están no resueltos, y desapariciones en las cuales resultan tan inquietantes que a la misma vez resulta loco que fotografías filtradas de los archivos pudieran estar involucrados con casos de desapariciones, y en este caso la de Madeleine, una de las más mediáticas de todo el mundo. Y esta foto en su jet privado, justo a la derecha, vemos aquí con unas letras y demás que colocan que dirían que podría llegar a ser Madeleine. Todo esto unos años después. La vemos bastante más mayor de lo que ella era. Si contamos que desaparece en el año 2007 y supuestamente esta foto sugieren que podría ser de 2012. ¿A que no adivinas qué caso ha aparecido en los archivos de Epstein? En efecto, el caso de Madeleine McCann. Y es que, como sabes, la filtración de los archivos de Epstein nos da más de 3 millones de archivos diferentes, en donde podemos ver cómo hay dos datos muy interesantes acerca de este caso. El primero de ellos nos revela que hubo una persona que vio a la mujer que se llevó a Madeleine. De hecho, estos archivos hasta revelan el presunto trato robot de la persona que se habría llevado a Madeleine aquel día de 2007. Y es aquí donde la cosa se pone todavía más turbia cuando vemos a quién se parece ese retrato robot de ese testigo. En efecto, Ghislaine Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein. Esta vinculación de Ghislaine a Madeleine no es nada nuevo, siempre ha habido rumores sobre de que ella pudo haber estado involucrada, pero esto puede ser la confirmación que nos faltaba. Y te digo una cosa, hay que recordar que mañana lunes Ghislaine parece ser que comparecerá ante los tribunales por todo lo que se está revelando del caso Jeffrey Epstein. Y esto ya es teoría mía, pero no me extrañaría que esta mujer de repente desapareciera, es una corazonada que tengo. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, recuerda seguirme, me ayudas un montón. Otra de las revelaciones que nos dan los archivos de Epstein es que en 2019, mientras estaba rodando uno de los documentales sobre Madeleine, hacen referencia de que hubo un grupo de millonarios que viajaba a Portugal con fines de raptar niños. Y es aquí donde entra el grupo llamado Los Zapatos Rojos, Red Shoes Club. Este parece ser el nombre de un grupo de élite dentro de Estados Unidos. Y es aquí donde el caso da un giro de 180 grados y la cosa se pone todavía más turbia. Porque este que ves aquí es el padre de Madeleine. Y estos archivos pueden sugerir que este hombre estaba relacionado con aquel grupo, con los Zapatos Rojos, lo cual alimenta todavía más los rumores de que Madeleine no desapareció. Madeleine pudo haber sido vendida. Y lo peor de todo, que pudo haber sido vendida por sus propios padres. Estas afirmaciones son súper fuertes, los rumores siempre han sido descartados, pero quizás ese nuevo correo nos da un hilillo de donde tirar hacia esos zapatos rojos. Otro dato interesante es esta foto que te he puesto al principio del vídeo, en donde aparece Jeffrey Epstein con una niña de pelo rubio. Estas fotos parecen que datan desde el 2010 hasta el 2012, y hay gente que también especula que Madeleine puede ser esa niña. Hay que recordar que Madeleine desaparece con muy corta edad, en 2007. Hay gente que especula que esta niña que aparece con Jeffrey Epstein puede ser Madeleine. Yo no lo creo, pero es una teoría más. En fin, muchísima información que está saliendo de los archivos de Jeffrey Epstein, y aquí estaremos para revelaros lo más turbio de ello. Y es que los distintos testimonios incluidos en los documentos del caso Epstein no constituyen una prueba concluyente ni nada confirmado por las autoridades de que estuviese involucrada ella, Ghislaine Maxwell o el mismo Jeffrey en la desaparición de Madeleine, pero esta difusión vuelve a despertar un interés público y mediático sobre una desaparición que a casi 2 décadas de que ha ocurrido continúa sin resolverse y rodeada de todos los interrogantes posibles. Y es que después de nuestro reportaje sobre este tema, por ejemplo, cadenas de máxima audiencia aquí en España como Antena 3 han colocado titulares como que el caso Madeleine aparecía en la biblioteca de Epstein, con testimonios que relacionaban a su mujer Ghislaine Maxwell con la desaparición de la menor. Después de este gran caso y millones de documentos judiciales, entre ese material apareció un testimonio muy concreto que reavivaba una de las desapariciones más mediáticas de la historia reciente, cuando Maddie, aquella niña británica cuyo paradero se desconocía desde que pasó unas vacaciones familiares en Praia da Luz en Portugal en el 2007. Y es que desde hace un montón de tiempo siempre se dijo en torno al caso de Madeleine
que los padres estarían presuntamente involucrados. De hecho, la policía portuguesa creían que habían sido ellos los que habían hecho desaparecer a la niña. Lo que pasa es que en otras ocasiones se ha hablado de presunta negligencia en torno a la desaparición por parte de los padres. Y es que, volviendo a los libros de, por ejemplo, de Kate McCann, de la madre de Maddie, decía que a la hora del desayuno Maddie les hizo una pregunta, el por qué no fueron cuando Sean y ella lloraron anoche, o sea, su hermano, que estaban desconcertados. Se refería a cuando se estaban bañando o justo después de que se fueran a la cama. Y es que esto ocurre el día de la desaparición de la niña. Y la madre interpreta más tarde la afirmación de Madeleine como una advertencia del inminente secuestro, diciendo: alguien podría haber intentado entrar la noche anterior y Maddie y Sean se despertaron y lloraron como resultado. Pero si hubieran dejado a sus hijos solos la noche anterior, ¿por qué estaría desconcertada cuando su hijo le pregunta por qué no fueron cuando lloraron? ¿No asumiría así la madre inmediatamente que se habían despertado mientras ella no estaba en aquel lugar? El presumir que su hija se refería a un momento anterior en el que lloraba, pero ella no estaba allí para cuidarla. La lógica de Kate sería la siguiente. Decía, ¿podrían Madeleine y Sean haberse despertado mientras estaban cenando? Si es así, era preocupante y obviamente no parecía muy probable. Y como ya os dije, no solo rara vez se movían por la noche, sino que si lo hacían casi nunca, y quiero decir, nunca antes de las primeras horas de la mañana. Si lo hubieran hecho en esta ocasión, significaría que se habrían despertado, habría llorado un rato, se habría calmado y se habrían vuelto a dormir todo en un lapso de media hora o 45 minutos, si hubiera sido después de nuestra última revisión. Y es que aquí la policía portuguesa, de hecho, empezó a haber varias contradicciones. El escenario que habría descartado como improbable, el tema de los 45 minutos, que así no funcionan los niños. Pero dejando de lado esto, si dejaron a su hijo durante 45 minutos durante la noche solos y a la mañana siguiente te pregunta por qué no fuiste cuando lloró, ¿no tendrías ninguna razón para llegar a la conclusión de que tal vez alguien estaba tratando de entrar en el apartamento y eso fue lo que los hizo despertar? Y es que yendo más allá del libro también obtenemos algunas otras indicaciones de algunos de sus amigos de que este registro de sueño profundo de Kate que estaba defendiendo justo en estos momentos no era necesariamente preciso. Es decir, el interrogatorio de David Payne, que era otro de sus amigos que estaba allí en esos instantes, refiriéndose a que los gemelos nunca se despertaron después de que Maddie desapareció. Dijo, han tenido sus dificultades con Kate y Jerry, con ellos durmiendo toda la noche, y ya sabes que fue muy extraño que siguieran durmiendo todo el tiempo. Sin embargo, aquí está lo que finalmente obtenemos. Durante la cena con aquel grupo de tapas 8, esa noche Kate escribe lo siguiente. Mencionamos a los demás lo que Maddie había dicho esa mañana, diciendo, obviamente no queríamos que ninguno de nuestros hijos se despertara y se preguntara dónde estábamos, ni siquiera por unos minutos. Y si las posibilidades de que eso sucediera parecían remotas, era suficiente preocupación para hacernos absolutamente puntuales con nuestras revisiones de los niños. Ella insiste en que las posibilidades de que sus hijos se despertaran eran remotas, excepto que ahora no solo estaba hablando de Maddie y los gemelos, estaba implicando que todos los niños del grupo de viaje tenían el mismo registro perfecto de sueño de Madeleine y los gemelos. Es que si Kate compartió la afirmación de Maddie durante aquella cena, esto parecía bastante difícil porque tal vez podría excusar a alguno de sus amigos, ellos ignoraban esta posibilidad, pero no cambiaba el hecho de que Kate y Jerry se les había dicho por Madeleine que ella y Sean habían llorado y nadie fue a por ellos. Se les dio esta información adicional y la descartaron. Ni siquiera consideraron que uno de ellos se quedaría esa noche o se turnarían para ir al restaurante. Su preocupación solo los llevó a hacer sus revisiones cada media hora en lugar de cada 45 minutos, y una de estas revisiones fue hecha por un amigo llamado Matt Oldfield, que no podía consolar a Maddie o a los gemelos si los encontraba llorando y pidiendo a sus padres, pero realmente la policía portuguesa lo que creía es que había sido un homicidio por negligencia por parte de los padres, la muerte de Madeleine McCann con una desaparición de un cuerpo. De hecho, el propio policía, el señor Amaral, en sus libros siempre comentó en parte esta teoría diciendo que supuestamente se habría visto a una persona parecida al padre de Maddie llevando y enterrando presuntamente el cuerpo de la niña en algún lugar de una playa
muy cercana al departamento en el que ellos estaban con sus 3 hijos. Pero en esta ocasión, y mezclando lo que sería el caso Epstein con la desaparición de esta niña, diríamos entonces que los padres presuntamente estaban involucrados en esta red gigante que también operaba en Portugal. Y es que sí, parece ser que la red de Jeffrey Epstein, en estos puntos y entre todos los correos y también las determinadas ubicaciones en España, o mejor dicho, en la península ibérica, hay varios puntos justamente en Portugal, y uno de ellos muy cercano al departamento en donde desaparece Madeleine. Y sabemos que en esta zona había muchos pedófilos que operaban justo muy cerca de donde desaparece la niña de 3 años del Reino Unido. Como siempre en este tipo de vídeos en donde no hay mucha información y estamos rascando de lo poco que hay entre estos emails, archivos y algunas fotografías que hemos ido sacando por aquí, estos parecidos entre esa persona que estaba en los archivos de la policía del Reino Unido como sospechosa del caso de la desaparición de Madeleine, y el parecido que supuestamente ese boceto tendría con la propia Ghislaine Maxwell, la esposa de Jeffrey Epstein. Entonces, a raíz de esa foto, también el correo que se indica, lo de Casa Pía, creo que son unos 5, 6, 7 indicios, aunque sean pequeños, que podrían llegar a involucrar toda esta red del caso Jeffrey Epstein con la desaparición de Madeleine McCann. Adivinen cuál caso apareció en los archivos desclasificados de Epstein. El de Madeleine McCann. And the bottoms, as you can see, are white with a small floral pattern and Eeyore again on the bottom right of the leg. Y es que con la reciente desclasificación de estos archivos han salido 2 cosas muy importantes frente al caso de Madeleine McCann. El primero de ellos, al parecer, unas notas dentro de los archivos. En septiembre de 2009, una mujer aseguró que probablemente fue testigo del secuestro de Madeleine McCann. Y es que quiero que vean esta foto porque este es uno de los retratos hablados dentro del caso de Madeleine, y quiero que me digan a quién se parece. Y dentro del relato de este testigo dice que ella vio como una tarde mientras iba de compras, una mujer llevaba de la mano a una niña pequeña. La mujer asegura que era una niña muy parecida a Madeleine y que incluso le vio en su ojo la mancha característica de ella, que la niña se giraba constantemente hacia ella como si estuviera pidiéndole ayuda o algo similar, pero la mujer que la llevaba de la mano la aceleraba constantemente para que no volteara. Dijo que también vio un hombre de una mediana edad caminando con ellas, pero mucho más adelante, y que sabía que venían juntos y que parecía que él era el que las apuraba para que caminaran más rápido. Luego dice que la niña levantó la mano y se tapó el ojo donde tenía la marca durante todo el resto del camino, y de que a pesar ella reportó por una web lo que había visto en ese momento, realmente nunca pensó en la situación hasta muchos años después, cuando el caso se volvió mucho más viral. Cada vez se están relacionando más de los retratos hablados del caso de Madeleine McCann con personas que rondaban el círculo de Epstein, como Tony John Podesta, que ya se habían relacionado, y llama la atención que uno de estos retratos sí se parece muchísimo a Ghislaine. Y un segundo correo sale a la luz, un correo que en teoría fue enviado para el propio Epstein, o al menos dentro de su asunto decía Jeffrey Epstein, y en el correo hablaban del documental que estaba realizando Netflix sobre el caso de Madeleine. Lo interesante del correo es que en una de las líneas la persona que lo escribió habló de cómo hombres ricos de Estados Unidos viajaban en jets privados hacia Portugal para huir de personas pequeñas, y el remitente le escribió a Epstein que esta podría ser una línea muy interesante para investigar. Realmente estos documentos desclasificados han generado muchísima controversia, hay un montón de cosas de las que hablar. Para eso me tomaré sin duda el tiempo, acuérdense que son 3 millones de páginas, yo sé que muchos de ustedes me están pidiendo la información, pero lo quiero hacer bien y con tiempo, así que probablemente no va a ser pronto. Yo puedo ver aquí una línea interesante, no necesariamente que ellos hayan sido los que le hicieron algo a Madeleine, pero sí nos habla de que estas prácticas ya venían ocurriendo para ese momento en Portugal, así que no nos sorprenda que en ese momento Madeleine pueda haber sido una víctima de todos estos grupos de enfermitos. Díganme ustedes qué piensan. En el día de hoy seguimos hablando de Madeleine McCann. Hablábamos de que se habían hallado supuestamente armas en relación con Christian Bruckner en ese
punto de búsqueda en el cual estaba en el Algarve, no han vuelto a actualizar en cuanto a todo esto, que podría suponer un cambio de rumbo en las investigaciones. Y es que por un lado supuestamente se había encontrado huesos, ropas. Muchos medios descartaban que pudieran ser de Maddie McCann, sino que serían de alguien más adulto quizás. Y ahora es cuando nos encontramos que en estos lugares se había encontrado varias armas que podrían pertenecer al principal sospechoso por la desaparición de la menor de 3 años en el año 2007. Aún así se ha dicho que se cree que es una reliquia oxidada que tiene más de 50 años. Hoy por aquí vamos a ver una entrevista a una detective que hicieron sobre el caso de Madeleine, una detective que revela un poco todos los secretos, todas las incoherencias del caso, podemos llegar a decir. Y de hecho, de las últimas noticias que han salido es que hay como un donante misterioso que ha salido en los medios diciendo que, o asegurando, o garantizando más bien la libertad de Christian Bruckner por el caso de Madeleine McCann. Esto es lo que asegura el medio Bild, que es un medio, en este caso de Alemania, diciendo que los fiscales temen que huya de allí, de ese país. Esto significaría que llevarlo ante los tribunales, si no se encuentran pruebas suficientes para acusarlo en relación con la desaparición de Madeleine, que por el momento no las tienen. Esto es la cosa. Vamos a ver un poco de la entrevista a esta detective que se hizo bastante viral en los últimos meses y ahora comentamos un poco todo en relación a esto. Los padres, Gary y Kate McCann, la familia a la cual contactó en su momento con nuestra detective aquí presente, fueron investigados como sospechosos en un inicio, pero más tarde descartados. La policía portuguesa y la británica colaboraron durante años sin éxito. En 2020 surgió un nuevo sospechoso, Christian Bruckner, un alemán con antecedentes por abusos infantiles y violación. Estaba en la zona en el momento de la desaparición. Aún así, a día de hoy no hay cuerpo, no hay confesión y no hay resolución. La misma pregunta que se hizo en un primer momento y hace casi 20 años sigue viva a día de hoy. ¿Dónde está Madeleine McCann? Con esto dicho, Sí, evidentemente, yo creo que he visto varias entrevistas de esta persona, de esta experta, hablando de uno de los misterios de desapariciones más grandes de las 2 últimas décadas. Y bueno, en este caso creo que la otra vez estuvo en Código 10, vimos un poco su opinión, pero aquí creo que desarrolla un poco más. Lo tenéis en el canal, o sea, la entrevista completa en Portes Tancade se llama el canal. Que bueno, ¿cómo se te hizo esta propuesta a ti en un primer momento? ¿Cómo fue la investigación? ¿Las pistas que hubo? ¿Cómo se desarrolló la propia investigación? ¿Cómo te apartaste? ¿Cómo dejaste de ser partícipe? ¿Y qué pasó en general en el caso Madeleine? Bueno, no es poco lo que preguntas. No es poco. No es poco. Bueno, ¿cómo entramos? Entramos porque el Fondo Madeleine, que no los McCann, sino el Fondo Madeleine, contrató a un detective británico que no sacaba nada en claro, y entonces, dada la proximidad de España con Portugal, y dado que España es pionera en el tema de la regulación de la investigación privada, y eso hizo que el Fondo Madeleine decidiera contratar un detective español, ¿vale? Entonces, cuando llega el tema, lo que se hace es hablar con los McCann para ver si se aceptaba o no el encargo. Después de una serie de baterías de preguntas y respuestas al padre y a la madre por separado, se decidió coger el caso. Oye, si os fijáis, yo en anteriores vídeos os decía que el caso era como un triple país, ¿no? O sea, para los medios de comunicación. Pero en España el caso también es como muy importante, dada la proximidad y dada también las personas y periodistas como involucrados, ¿no?, en toda esta historia. Evidentemente más Reino Unido, sobre todo, más Portugal, también Alemania en relación con Christian Bruckner en los últimos 5 años, pero ya anteriormente con España era como el tercer país que estaba ahí muy metido en el caso. Obviamente Alemania es como que ha sobrepasado en los últimos años, pero antes España estaba como por encima, como poblando el caso, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando iniciamos la investigación, el Ocean Club, que era el resort turístico donde desaparece la niña, ya estaba cerrado.
el personal ya no estaba allí. Entonces, en el Algarve portugués hay que tener en cuenta que todo lo que es negocios están en manos británicas, es como una colonia británica. Los campos de golf son británicos, los hoteles son británicos, entonces todo el personal que trabajaba en el Ocean Club de cierto nivel, o sea, camareros y eso, ¿no? Eran británicos, ¿vale? Y los camareros pues eran de temporada, cuando cerraban. Por lo tanto, tuvimos que empezar por localizar a la gente que trabajó allí, etcétera. Oye, como tal, antes de seguir con toda la historia, de esta noticia que os estaba contando, de que va a haber un donante anónimo, o bueno, que ya lo ha habido, ¿qué pensáis de eso? O sea, realmente esta persona supuestamente se dice que ya ha pagado las multas de Christian Bruckner. O sea, ha habido un donante que ha pagado las multas de este señor para que salga de la cárcel en septiembre, ¿no? Por eso dice, bueno, es que va a salir ya, ¿no? Lo asegura. Pero ¿pensáis como que puede llegar a estar encubriendo a alguien y es por eso que de repente ha aparecido un donante anónimo que le facilita esa salida de prisión el próximo 17 de septiembre? Porque decían, no, si puede ser en 2026, a inicios y demás. Pero claro, es que ahora, pagándole estas multas que tenía en prisión y demás por esos juicios, por algunas cosas que tenía dentro de la cárcel, ahora ya en nada, o sea, en unos meses tendremos fuera a este delincuente sexual convicto. Es una locura. ¿Por qué crees que ha sido esto? ¿Por qué hay un donante anónimo de esta persona? Después también hay que decir que yo he investigado bastantes desapariciones y esta era muy atípica. ¿Vale? ¿Por qué atípica? Si porque era muy atípica por muchísimas cosas. Una, en 24 horas se monta un show mediático de alcance mundial, de televisiones, radio, prensa, todos los medios británicos. Después, cómo se da apoyo a este asunto de parte de gente como Brian Kennedy, como el propio Papa que los recibe, como no me sale la escritora de Harry Potter, toda esta gente que, a ver, niños desaparecen en toda Europa un montón, en España un montón, en Inglaterra un montón, ¿vale? Entonces, ¿por qué tanta atención a este caso concreto? Otro dato. Antes de empezar, ¿por qué crees tú que pasó esto? Bueno, es que, a ver, yo tengo mis teorías, pero como no las he podido demostrar, no dejan de ser teorías, ¿vale? Entonces, puedes decir... Sí, alguna cosa te puedo decir. Yo creo que no fue un secuestro casual, creo que fue un secuestro organizado, mal ejecutado y que había algo más, que no fue simplemente el secuestro de una niña, porque de unos padres normales, como nos hacían creer que era un médico normal de un pueblito de Inglaterra, porque más adelante pues yo llegué a obtener una información que decía que Gerry McCann hubiera podido ser ministro de Sanidad si hubiera ganado el gobierno laborista. Entonces no era una persona normal. Y las personas que se implicaron en la investigación y en manejar el Fondo Madeleine tampoco eran personas normales. El portavoz... Es verdad, mucho poder detrás, ¿eh? Mucho poder detrás del caso. Evidentemente el mediatismo que coge el caso a nivel mundial, sobre todo en algunos países, como os comentaba antes, no es casualidad. O sea, no hay en algunos casos sí que puede llegar a suceder que de repente un caso se haga como poderosísimo en los medios por una desaparición, pero a tal escala como este no suele suceder así. Evidentemente tiene que haber algo detrás, y bueno, esto que está comentando por aquí esta detective, parece eso, una familia que no era muy normal, con muchas circunstancias extraordinarias, vamos a decir muchos medios implicados, vemos algunos agentes externos y de repente después de muchísimos años aparece la figura de Christian Bruckner. Del gobierno británico, y ese señor se hace portavoz del Fondo Madeleine, pues tampoco es todo muy grande. Y luego por 2 veces se dota de una partida extra a Scotland Yard para investigar este asunto. Incluso hubo una mujer
que había desaparecido su niño en Inglaterra y dijo, oiga, ¿por qué Scotland Yard se le dota de no sé cuántos miles de libras y a mi hijo no lo busca nadie? O sea, hay muchas cosas que dices, esto no es un secuestro normal, ¿vale? Entonces... Antes de avanzar, me gusta que has resaltado mal ejecutado y padres no normales. Primero, ¿por qué crees que ha estado mal ejecutado? Bueno, porque, a ver, en mi teoría... A ver, en verdad pocas veces se ha dicho como esta teoría, ¿no? O sea, lo que está comentando por aquí esta detective, yo pocas veces lo he visto explayado en medios de comunicación o en otros periodistas, ¿no? Nunca se había como sacado a la luz de esta forma. Como digo, no tengo ninguna prueba y no deja de ser una teoría, vaya por delante. Yo creo que esto es... Mira, primero, a ellos les convencen de ir a Portugal, porque ella no quería ir. La mujer. La mujer no quería ir. Les convencen. El secuestro se produce la última noche que están allí. Y al día siguiente se van todos. Y a ellos, eran 7, les llamábamos los Tapas 7, y el apartamento de los McCann es justo el que da a la calle. Era un resort con cero seguridad. También es cierto que Praia da Luz es un lugar, o era, súper tranquilo, la gente no cerraba las puertas de las casas, o sea, muy tranquilo, pero era una habitación que tú levantabas así la persiana y entrabas, o sea, cero seguridad. Y la habitación de los McCann daba a la calle, o sea, la ventana daba a la calle, o sea, era el más accesible, por decir. Entonces, un cúmulo de casualidades para mí no es casualidad. Pero, o sea, pensándolo así, ¿creéis que alguna persona dentro de su familia, no sé si los dos o en algún momento se dieron cuenta de lo que iba a pasar, de antes de ir a ese lugar y demás, ya sabían que iba a ocurrir esta desaparición, alguno de ellos? ¿O simplemente fue una venganza? Ellos sabían que más o menos lo que habría pasado y luego lo trataron de encubrir de alguna forma. O sea, es de formación profesional si quieres, ¿no? Entonces hay muchos datos que te invitan a pensar que es un encargo mal ejecutado. ¿Por qué? Porque claro, imagínate, pues yo qué sé, de un bufete de abogados de Inglaterra se contacta a un bufete de abogados en Portugal para que hagan esto, y entonces se encarga a un tercero, que después se encarga a un cuarto, y al final muchos implicados. El que va a buscar a la niña no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿vale? A lo mejor le dan, yo qué sé, 3.000 euros y tráeme a la niña, por ejemplo, ¿no? Y pues claro, cuando ve, él se va con la niña y yo qué sé, se va a una casita, a donde que sea, y cuando ve que está todas las fronteras controladas, los puertos controlados, la policía patrullando las carreteras, todo, el tío, ¿qué hace? Se acojona y dice, hostia, ¿qué hago yo con...? A partir de ahí, pues puede deshacerse de la niña, por ejemplo, o puede venderla, o puede haber pasado muchas cosas. De hecho, nosotros hicimos drenar un lago, bueno, drenar no, hicimos entrar en un lago, porque, bueno, por una serie de pistas cruzadas. Yo tenía Bueno, como tal, escuchando a esta detective te da la sensación de que Madeleine McCann no va a aparecer nunca. Ojalá no sea así, ¿no? Pero es que escuchando un poco su relato es como mala pinta en relación a eso, ¿no? A la búsqueda. Aún así, a mí lo más extraño que me parece de este caso es que de un momento a otro se dejó de investigar a los padres, porque obviamente fueron absueltos en Portugal en esto, y evidentemente por presiones políticas y presiones de los medios de comunicación del Reino Unido. Eran los principales sospechosos, sobre todo teniendo en cuenta actitudes, incoherencias de los Tapas 7 y sobre todo de ellos dos desde la primera hora de la tarde durante la cena. Luego nuevamente hubo incoherencias que la policía portuguesa muestra dentro de ese resort, cómo estaba todo, el coche alquilado, el olor a cuerpo ahí, en el vestido de la madre, en el dormitorio. Lo que mucha gente no le cabe la menor duda es que la niña murió en esa habitación del resort, ya sea por negligencia o no, y que los culpables de la muerte presuntamente podrían llegar a ser los padres. Esto es lo que mucha gente piensa, ¿no?
lo que estoy viendo en muchos comentarios de esta entrevista y otras que aseguran esto, que simularon la desaparición de esta niña de esa forma, y por eso hay esas pruebas, la de los perros, la del coche y un poco todo el complot que hay. De hecho, los perros registraron olor de la niña del sillón en ese lugar donde ellos hospedaban. Lo más extraño también es que en ese automóvil que alquilaron 25 días después de la desaparición, o sea, esto da muchísimo que pensar, es algo que está ahí y que evidentemente tenemos que analizar este caso sabiendo que hay esas pruebas. Pues barajaba la posibilidad de que hubieran tirado a la niña en el Barragen, que es como un lago pero artificial, ¿vale? Bueno, lo hicimos, no encontramos nada porque calculamos más o menos la trayectoria, si hubieran tirado a una niña, hasta dónde podía llegar, los sitios accesibles por donde era más fácil deshacerse, y miramos esa zona, ¿vale? Encontramos unos huesos que yo hice analizar después aquí porque no se los quise dar a la policía portuguesa. Dejamos unos para la policía portuguesa y los otros me los dieron a mí. Mira, más huesos que se comenta aquí. De hecho, hubo como varias noticias con el tema de los huesos y ahora vuelve a salir nuevamente, ¿no? De que hallaron unos huesos y ropa, están intentando saber de qué son. Yo aquí los hice analizar con un criminalista y resultaron ser huesos de animal. 18 o 20 años después hay un programa que yo hablo de eso. Hacen mirar ese lago que yo hice mirar hace 20 años, ¿vale? Sí, solo que con la sequía y el cambio climático el nivel del agua había bajado tanto que, haciendo los cálculos que yo ya hice hace 18 o 20 años, la niña hubiera quedado en una zona donde ahora es tierra seca. Entonces se pretendía analizar, o en eso estaban, no sé cómo ha acabado la historia, analizar las tierras de allí a ver si se encontraban restos de ADN de una niña de 4 años que, en caso de estar allí, hubiera muerto hacía 20 años. Bueno, a mí la única satisfacción fue pensar, pues mira, yo esto ya lo había hecho, ¿sabes? No iba tan desencaminada. Ahora, si me preguntas qué ha pasado con la niña, pues no lo sé. Lo mejor que le puede haber pasado es que acabaran con su vida de una forma rápida y no dolorosa, porque de lo contrario, pues también estuvimos investigando redes de pederastia. Nosotros habilitamos entonces un servicio de 24 horas por mail, por teléfono, en 4 o 5 idiomas, y nos llegaban correos que decían, con vídeos, por ejemplo, que decían, en este vídeo podría salir Madeleine. Madeleine tenía 3 años. Bueno, o sea, no quiero reproducir lo que se veían en esos vídeos, pero era horrible. Horrible. O sea, horrible. La verdad es que tener que ver eso para investigar un caso tiene que ser terrible, algo que no puedes olvidar nunca jamás. Entonces lo que nosotros hacíamos pues era mandar esto a la Policía Nacional, al Departamento de Informática Forense y Ciberinvestigación, y gracias a eso se desarticuló una red de pederastia que iba Estados Unidos, Europa, Portugal, por ejemplo, ¿no? No tenía nada que ver con Madeleine, pero bueno, pues fue algo que hicimos, algo que conseguimos. A la niña no la encontramos, no supimos qué ha pasado con ella, pero bueno, se hicieron cosas. Pero es un mundo muy sórdido. De la pederastia era una línea de investigación que barajábamos porque en Portugal se movía pederastia y bueno, pues pensábamos que igual había sido vendida para fines sexuales. Este estilo, sí. Me llama mucho la atención que 5 años antes, en el 2020, que teniendo en cuenta que el caso es del 2003, sorprendente que en el 2020 un alemán, el que te he dicho antes, Bruckner, ¿lo he dicho bien? Sí, Christian Bruckner. Aparece. Oye, aún así parece como que se deja muchas cosas en el tintero, ¿no? Esta detective. Como que no quiere dar datos de más. Y eso que han pasado casi 20 años. Un hombre, como estamos hablando de pederastia, ¿crees que pasó? No sé si sabes algo de. Sí, bueno, de sí. Christian Bruckner era un señor que no solo estaba acusado de abusos sexuales, sino también de violación de una inglesa mayor, de una señora tipo de 70 años, ¿vale? Y ese abuso de la señora mayor se produce en Portugal, en el Algarve, coincidiendo en el tiempo con la desaparición de Madeleine. Entonces era un sospechoso, pero bueno, básicamente era porque un prisionero
que parecer compartió celda con él, contó que le había escuchado o le había dicho que él sabía lo que había pasado con la niña, algo así. Entonces, claro, pues ahí hasta dónde puede ser creíble que sea este señor, hasta dónde puede ser creíble el testimonio de este otro que seguramente obtiene algún tipo de beneficio en forma de reducción de condena, vete a saber qué, es muy difícil de... Sí, aparte en las cárceles y por el tiempo que están ahí algunas personas, a saber cómo contaron eso, no sé, me parece como unos indicios muy vagos desde el principio, vamos a decir. Luego otras pruebas y demás, ahí ya podemos entrar, ¿no? Pero solo con ese testimonio me parecería muy vago, ¿eh? De averiguar, de comprobar, porque más allá de la presencia que sí que se ha podido comprobar que él estaba allí, es muy difícil. Si no hay una confesión, yo lo veo muy difícil. Sí, es lo que decíamos, pero es que a día de hoy, 2025, todavía siguen como caminos no cerrados. Por ejemplo, decías tú que la familia no era algo normal. El padre puede ser una persona, como has dicho, bastante importante. Sí. Se descartó totalmente que fueran ellos. Y, por ejemplo, Bruckner tenía el caso este de que un compañero suyo de prisión le acusara, que es lo que has dicho tú. No sabemos si puede tener mucha importancia o no, pero... ¿qué crees que pudo llegar a pasar con esta? Ya sabemos que no lo puedes saber con exactitud, pero... Yo ya te digo, o sea, yo barajo la posibilidad de que se deshicieran de la niña enseguida, visto el boom mediático que se organizó, y barajo la posibilidad de que fuera vendida para fines, pues esto, pedófilos o así. Por eso digo que en el mejor de los casos... Lo que ocurre es que, claro... Yo, por ejemplo, no entiendo para qué. Si fue algo planeado, si, por ejemplo, fueron los padres, ¿para qué se hizo esto? Bueno, ahí sí que no me voy a mojar mucho, vale. Pero bueno, pues había cosas como que... Bueno, es que prefiero no porque son teorías y no tengo ninguna base sólida, y aquí pues ya tendría que dar nombres y apellidos y cosas para que se entendiera, y no pasa nada. No. Bueno, ahí se queda esta detective. Me llama la atención que hay como muchas cosas que no quiere contar, ¿eh? Ya os lo decía mientras iba sacando todos los datos y tal, pero esta parte aquí que te asegura que tiene alguna hipótesis, que tiene que dar nombres y tal, hasta este lado, ostras, me llama mucho la atención. No sé qué más informaciones tendrá en cuanto al tema de los padres, si cree que son culpables o no. Parece que sí, que piensa que sí que tienen algo que ver y que quizás pues sabían lo que iba a pasar o encubrieron de alguna forma. Aún así, vamos a dejar ahora con más noticias y recopilación del caso de Madeleine.